Vamos a ver el ejercicio 16A. El enunciado dice, determinar la función de transferencia y la respuesta al impulso de los circuitos dados, considerando que la resistencia es igual a 1 kiloohm, la inductancia es igual a 100 milihenry y la capacitancia es igual a 1 nanofaradio. Este ejercicio es un ejemplo de aplicación de transformada de Laplace que realmente es muy interesante de ver porque ya pasamos solamente de estar trabajando con matemática pura y vamos a hacer una aplicación real con un circuito. Porque este circuito ustedes lo podrían construir, ¿sí? Se consiguen un inductor de 100 milihenry, un resistor de 1 kiloohm y pueden armar este circuito. Como está puesto acá, tenemos un inductor conectado con un resistor. Estos dos puntos representan lo que va a ser el voltaje de entrada al circuito, ¿sí? Que va a estar aplicado entre estos dos puntos, acá y acá. Y estos otros dos puntos representan lo que se tomaría como salida en el circuito. ¿Sí? Entonces, esta BI, B input, representa la entrada al sistema y esta BO, B output, representa la salida del sistema. Entonces acá, como les digo, estamos haciendo una aplicación física real, muy, digamos, como muy concreta, para aplicar lo que hemos estado estudiando desde un punto de vista más matemático de lo que hemos estudiado en esta materia. Porque esto justamente es un sistema. ¿Sí? Yo puedo, inclusive, podría como hacerle un recuadrito a esto, así, y decir que lo que está acá en azul es nuestro sistema. Y tenemos la entrada al sistema, como nosotros veíamos como X de t, por ejemplo, que en este caso es un voltaje, y tenemos la salida del sistema, que es lo que veíamos como la I de t, que es también otro voltaje. ¿Sí? En este caso el voltaje en el resistor, es lo que tomamos como salida del sistema. Vamos a ir a la resolución, así voy viendo lo que está escrito acá y vamos viendo bien paso a paso esto. Voy a volver a dibujar acá el circuito que teníamos, el inductor y el resistor. Ahí, más o menos ese sería el circuito para tenerlo acá presente. Ahí está. Supongo que ustedes están cursando Física 2, por lo menos la mayoría, o ya la han cursado. Como para tener una idea de qué es un inductor y un resistor. Igual voy a tratar de explicarles bien todo como para que no importa si no la han cursado, pero lógicamente si la han cursado mucho mejor para que puedan entender mejor lo que vamos a ver. Bien, veamos entonces, ejercicio 16, y dice, la transformada de Laplace es una herramienta matemática extremadamente útil para analizar el funcionamiento de sistemas físicos como son los circuitos eléctricos. Se ve a continuación un ejemplo. Acá tenemos el 16A resuelto. En este ejercicio se presenta un circuito LR. Se le llama LR justamente porque está compuesto por un inductor y por un resistor. Al describir el funcionamiento de este circuito en el dominio del tiempo, se obtiene una ecuación diferencial. ¿Qué significa describir el funcionamiento del circuito? Y es justamente encontrar una ecuación matemática que describa cómo funciona este circuito. Como les decía, los que ya han cursado Física 2 recordarán, por ejemplo, que por ley de Kirchhoff de las mallas podríamos plantear una ecuación de mallas acá y estaríamos, sí, digamos, escribiendo una ecuación que describe cómo se comporta este circuito y esa ecuación va a ser una ecuación diferencial. ¿Por qué? Y principalmente por esto que tenemos escrito acá abajo, porque el voltaje en el inductor está dado por L, que es la inductancia, por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Entonces, al tener esa derivada, cuando planteamos la ecuación, nos queda una expresión que es una ecuación diferencial. Así que, bueno, la tenemos acá abajo. Así que ahí voy a seguir leyendo, pero
como para que se den una idea que esto es una ecuación diferencial, o sea, parece una ecuación diferencial, por lo que tenemos un inductor en el circuito. Luego, aplicando las estrategias vistas anteriormente en este trabajo práctico, se usa la transformada de Laplace para resolver dicha ecuación diferencial y de este modo obtener la respuesta correspondiente del circuito. Se plantea en primer lugar una ecuación de mallas, los que les decía recién, de la siguiente forma. El voltaje de entrada, VI, que yo les representé más arriba también, que es el voltaje que ponemos en el circuito en estos dos puntos, es igual al voltaje en el inductor más el voltaje de salida, que es el voltaje que tenemos en el resistor, ¿sí? El V sub O también que yo les decía recién, que está entre estos dos puntos. Entonces se plantea una ecuación de malla, nos queda que el voltaje de entrada es igual al voltaje en el inductor, que podría poner más o menos acá V sub L, voltaje en el inductor, más el voltaje de salida, que es voltaje en el resistor. En donde, bueno, acá están las referencias, V sub I es voltaje de entrada, V sub L voltaje en el inductor, V sub O voltaje de salida, que en este caso es el voltaje en el resistor. Los voltajes en el inductor y el resistor están dados por las leyes físicas correspondientes, a saber, y acá se escribe, el voltaje en el inductor, como les decía recién, es inductancia por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Y el voltaje en el resistor está dado por la ley de Ohm. ¿Sí? Ley de Ohm es I por R. Fíjense acá que es importante siempre que tenemos funciones del tiempo. Por eso V sub L de t es igual a L por la derivada de I de t con respecto del tiempo, y V sub O de t es igual a I de t por R. ¿Sí? Son funciones del tiempo. La función de transferencia es la relación entre la salida y la entrada de un sistema en el dominio de la variable S. ¿Sí? La h de S que hemos estado estudiando. La h de S que hemos estado estudiando nosotros. ¿Sí? Es la función de transferencia, que es la relación o el cociente entre la salida del sistema, siempre en el dominio de la variable S, dividido la entrada del sistema, X de S. ¿Sí? Recuerden lo que yo les decía recién, que en este caso la salida del sistema la tomamos como el voltaje de salida y la entrada al sistema es el voltaje de entrada. Entonces, lo que queremos hacer ahora es llegar a la función de transferencia para este circuito. Para llegar a esta expresión se opera de la siguiente manera. Acá abajo tenemos la misma ecuación que teníamos acá arriba. El voltaje de entrada es igual al voltaje en el inductor más voltaje de salida. Se reemplaza acá la expresión del voltaje en el inductor, que dijimos que era inductancia por derivada de la corriente con respecto del tiempo. Y acá se hace otro reemplazo en el que I de t se toma como I de t se toma como V sub O, voltaje de salida, dividido resistencia. Es decir, que de esta ecuación de acá arriba, de esta, se despeja la corriente. Y nos queda voltaje de salida dividido resistencia. Y se reemplaza acá, fíjense, no sé si lo ven bien, agrando un poquito, se reemplaza acá esta corriente I de t en la derivada, se reemplaza por esta expresión que tenemos acá. Entonces en este paso, fíjense que cambia la derivada del voltaje de salida con respecto del tiempo, es ahora, y acá aparece dividiendo la R. Se hace ese reemplazo porque como nosotros queremos llegar a una expresión para la función de transferencia que sea la relación entre la salida y la entrada, fíjense que si yo reemplazo la salida del circuito, que es VO de S, y la entrada, que es VI de S, nos conviene tener una expresión o una ecuación que describa el funcionamiento del sistema que esté en función del voltaje de salida y el voltaje de entrada, porque es lo que nosotros queremos que se relacione en la función de transferencia. Entonces, como acá aparece la corriente, ¿sí? Como acá aparece la corriente, tenemos que ver alguna forma de eliminar
esa función corriente de esta ecuación. Y bueno, nos valemos de la ley de Ohm para hacer el reemplazo correspondiente. Y fíjense que acá abajo, en esta última expresión, tenemos voltaje de entrada, voltaje de salida y voltaje de salida. ¿Está bien? Que son las, digamos, las funciones que nosotros queremos que estén presentes en nuestra ecuación para poder llegar a una función de transferencia en donde tenga esas dos funciones, ¿sí?, en mi expresión. Entonces, una vez tenida esta expresión, digamos, esto hasta ahora ha sido más que nada física para plantear la ecuación del sistema. Ahora viene lo que hemos estado estudiando nosotros. Teniendo esta ecuación diferencial, nosotros vamos a trabajar ahora con las herramientas matemáticas que hemos aprendido en esta materia. Es una ecuación diferencial. ¿Cómo resolvemos la ecuación diferencial? O en este caso, ¿cómo obtenemos la función de transferencia? Lo que se nos está pidiendo, aplicamos transformada de Laplace. Aplicamos transformada de Laplace y fíjense que queda. B sub I de S es igual a L sobre R por S por B sub O de S, porque esto es una derivada. La transformada de una derivada aparece la S multiplicando a la transformada de la función sin derivar, más B sub O de S. Fíjense acá que podemos sacar un factor común, B sub O de S acá y B sub O de S acá. ¿Sí? Voltaje de salida en el dominio de la variable S, se saca ese factor común y finalmente se despeja para encontrar la expresión de la función de transferencia como vimos acá que tenemos que obtener. Voltaje de salida dividido voltaje de entrada en el dominio de la variable S. Entonces, esta BI va a pasar dividiendo para este lado y todo este paréntesis va a pasar dividiendo para el otro lado. Sí, es lo que tenemos acá. B sub O de S dividido B sub I de S es igual a 1 sobre L sobre R por S más 1. Y lo que se ha hecho de esta expresión a esta de acá abajo básicamente es dejar a la S, que es el término de mayor grado en este caso, sin ninguna constante que lo esté multiplicando. Entonces básicamente lo que se ha hecho es sacar un factor común L sobre R, y acá por eso aparecería 1 dividido L sobre R, que me queda R sobre L, y L sobre R, que antes estaba en el denominador, aparece como R sobre L acá en el numerador. Sí, eso bueno, es un detallito ahí de cálculo que se los dejo para que lo hagan ustedes. Creería que no van a tener problemas, sino bueno, pueden después preguntarme, ¿sí? Y esta entonces es la expresión que finalmente dejamos como función de transferencia de este circuito. Déjenme que veamos qué más tenemos acá. Bien. Fíjense que si bien esta es la función de transferencia, en realidad lo que se nos pide en el enunciado, lo que en general se pretende cuando se trabaja con este tipo de sistemas y herramientas matemáticas, es encontrar la salida del sistema para una entrada determinada. Encontrar la salida del sistema para una entrada determinada. En este caso, la entrada del sistema es la función impulso. Entonces, fíjense cómo se trabaja ahora. Venimos de esta expresión que encontramos acá arriba, que es la función de transferencia. Salida dividido entrada en el dominio de la variable S. Si nosotros queremos encontrar la salida, ¿qué es lógicamente lo que hay que hacer? Y tenemos que despejar esta expresión para que nos quede la salida es igual a algo. Entonces lo que se hace es pasar la entrada multiplicando al otro miembro. Y me queda esta expresión que tengo acá abajo. B sub O de S es igual a R sobre L sobre S más R sobre L por B sub I de S. Y acá, entonces, lo que tenemos que hacer es que para una entrada dada, una entrada B sub I de T, ¿sí? Una entrada cualquiera B sub I de T, en este caso es el impulso, pero podría haber sido cualquier otra cosa, lo que tenemos que hacer es transformar esa entrada B sub I de T con la transformada de Laplace y se pone esa expresión multiplicando a esto que habíamos encontrado acá como función de transferencia. Cuando se hace esa operación, la expresión resultante que nos queda vendría a ser la transformada de Laplace de la salida del sistema.
Entonces después tenemos que antitransformar y estaríamos encontrando la expresión de la salida del sistema en el dominio del tiempo. Eso es lo que vamos a hacer ahora en este ejemplo, ¿sí? Fíjense entonces que tenemos esta expresión que nos dice que la salida del sistema, esto, miren, lo puedo escribir así, que es una expresión que probablemente hayan visto en la materia. La salida del sistema, que nosotros hemos llamado IDS a lo largo de la materia, es igual a la función de transferencia, que nosotros hemos llamado HDS, por la entrada del sistema, que nosotros hemos llamado XDS, ¿sí? Quizá esta expresión en algún momento la vieron también, que básicamente es despejar en la expresión de la función de transferencia, que es IDS sobre XDS, despejamos IDS y tenemos una expresión para obtener la salida del sistema. Es lo mismo que se está haciendo acá, nada más que con algo concreto, que es un circuito eléctrico. Bien, en este caso se nos dice que la entrada es la función impulso. B sub I de t es igual a delta de t, cuya transformada de Laplace es la unidad. Ya sabemos que la transformada del impulso es 1. Por eso, acá abajo se tiene que la salida del sistema en el dominio de la variable S es igual a R sobre L sobre S más R sobre L. Porque acá tendría que haber un por 1 debido a la transformada de la entrada, que es el impulso, pero bueno, como es justamente un 1, no se pone eso, y nos queda que la salida del sistema es esta expresión que tenemos acá. Finalmente se antitransforma y se llega a esta expresión que tenemos acá abajo, B sub O de t, que es igual a R sobre L por E a la menos R sobre L por t, por U de t. Y esta es la salida de este sistema, de este circuito, cuando la entrada es un impulso. ¿Está? Bien, ahora antes de preguntarles si tienen dudas o preguntas, lo que sea, yo quiero que primero veamos un simulador, ¿sí? A ver, les voy a compartir ahora una página. Esta. Esta página, en falstad.com, no sé si ya la conocían, están viendo eso, ¿cierto? Están viendo un navegador web. Sí, sí. Perfecto. Es una página que tiene muchos simuladores, que la verdad que es muy, muy, muy interesante. Yo la he estado usando para Física 2, para mostrar varias simulaciones de cosas de Física 2, pero tiene también un simulador de circuitos que está muy interesante. De circuitos, y acá, por ejemplo, tenemos unos filtros digitales. Déjenme que vea acá. En este de filtros digitales, ¿qué podemos ver? Que me gustaría más ver un circuito, a ver. Bien, fíjense acá que es interesante para este ejercicio que vamos a ver nosotros, que tienen este que se ve acá, espero que lo estén viendo, donde estoy señalando con el mouse, uno que se llama Analog Filter Applet. ¿Sí? Es una aplicación para ver filtros analógicos. Abro ahí, bueno, en este caso aparece un circuito que es un circuito RC, porque tiene un capacitor y un resistor, pero acá, fíjense en el menú de circuitos, tienen circuitos, filtros pasivos simples, dice, y acá tenemos RL, un high pass que se llama un filtro pasa altos y un filtro pasa bajos. En este caso, déjenme pensar, nosotros tenemos un filtro pasa bajos. Ahí está. Fíjense entonces que acá tenemos no sé si le puedo hacer un poco de suma a esto, me parece que no. Bueno. Tenemos el circuito en donde vemos el inductor y el resistor. En nuestro caso, vamos a ponerle los valores que a estos se los podemos cambiar. Dijimos que la inductancia era de, si no me equivoco, 100 milihenry. A ver, denme un segundito ahí que chequeo el enunciado, pero si no me equivoco, sí, era 100 milihenry. Exactamente. Y el resistor de 1 k ohm.
Fíjense que está buenísimo el simulador inclusive porque uno puede ponerle los mismos resultados, los mismos valores numéricos. Ahí está. Bien, y acá lo que estamos viendo, ahí está, ahí se ve un poquito mejor. Ahí estoy cambiando un poco las escalas de las gráficas nada más. Ahí toqué algo que no tenía que tocar porque estoy cambiando el valor del inductor. Porque bueno, lógicamente el valor del inductor condiciona al funcionamiento del circuito, lo mismo el valor del resistor. Ahí está. Que no sé por qué me ha quedado una en rojo acá y una en blanco realmente. No importa. Bien, bueno. Entonces, lo que estamos viendo acá básicamente es cómo responde este circuito. Sí, que en este caso, este circuito se le llama circuito pasabajos porque lo que son las frecuencias más bajas del espectro de frecuencias pueden pasar, se dice que pasan por este sistema, mientras que las frecuencias más altas son atenuadas. Déjenme ver si yo puedo cambiar acá frecuencia. Es que esto está haciendo como un barrido de frecuencias. Bueno, esto no importa. Lo vamos a dejar ahí. Lo que yo quiero que veamos ahora es lo siguiente. Vamos a dejar de ver esto acá en este simulador y yo quiero que veamos en esta expresión que nos quedó a nosotros. Esperen que voy a volver al trabajo práctico. Acá. En esta expresión que nos quedó a nosotros como resultado, B sub O de t igual a R sobre L por E a la menos R sobre L por T por U de T, yo quiero que hagamos lo siguiente. Fíjense acá abajo que tengo espacio. Voy a volver a escribir esta expresión, B sub O de T, y voy a reemplazar. R dijimos que era, voy a poner 1000, que era un K. L dijimos que era 100 mili, o sea que sería 0,1, lo voy a poner así que me es un poco más fácil para los cálculos. O sea que básicamente, para no complicármela tanto, esto sería 10.000. No, perdón. Esto sería a la menos 1, pasa a la 1. Sí, está bien. 10.000, porque esto sería como tener un 10 a la menos 1, pasa arriba como un 10 a la 1, multiplico, entonces me queda acá un 10.000 multiplicando. Ahí está. Por una función exponencial. Estoy reemplazando los valores numéricos en esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Por menos 10.000, que es R sobre L, por T, por U de T. Fíjense, lo que quería hacer ahora es que hemos reemplazado los valores numéricos en esta expresión que tenemos nosotros acá y vamos a hacer la gráfica de esto con GeoGebra, ¿sí? Para que veamos cómo es la gráfica de esta función. Había olvidado de volver a poner la grabación. Bueno, para los que están viendo el video y no estuvieron en la clase, acá en GeoGebra puse la función, ¿sí? 10.000 por e a la menos 10.000 por x para que veamos cuál es la gráfica de esta función. Y ahora lo que estoy haciendo es cambiando la escala de los ejes para que podamos ver bien la función, ¿sí? Porque, bueno, como nos dan números muy grandes, lógicamente tenemos que ubicar una escala para poder ver bien la función. Y acá tengo que cambiar un poco la X, ahí va mejor. Ahí está. Bueno, la respuesta de la salida en el tiempo es una función exponencial decreciente, ¿sí? Que es esta que estamos viendo acá. Y ahora, en realidad, si bien es interesante ver que la respuesta al impulso de entrada en este circuito nos da como respuesta de salida una función exponencial, es más interesante, que tendría que haberme ido a graficar esa directamente en realidad, es más interesante si vemos la función de transferencia,
¿sí? Que la función de transferencia es esta que tenemos acá. También reemplazamos los valores numéricos y a la variable s, esto es muy interesante realmente, a la variable s la reemplazamos por sería por j omega. Vamos a hacer así, vamos a tener que hacer otra operación más, pero va a ser interesante que hagamos esto. Vamos a reemplazar a la variable s por j omega, que cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es obtener la respuesta en frecuencia que se llama del sistema, ¿sí? Porque omega es la frecuencia y cuando reemplazamos j omega tenemos la respuesta en frecuencia del sistema. R sobre L, dijimos que era 10.000, voy a poner 10 a la 4 para que no tenga que escribir tantos ceros, dividido j omega más 10 a la 4. Ahí está. Y ahora lo que yo quiero ver es lo que vimos, que esto ya lo hemos estudiado inclusive en transformada de Fourier, el espectro de módulo de esta función, ¿sí? Entonces vamos a sacar el módulo b sub 0 de j omega, módulo, y esto nos queda arriba 10 a la 4, porque es un número, y abajo nos queda parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada, ¿sí? Raíz cuadrada, entonces queda 10 a la 4 al cuadrado, que sería 10 a la 8, 10 a la 8, más omega cuadrado. Perfecto, y ahora sí, vamos a graficar esta función que tenemos acá. Decimos entonces 10 a la 4 dividido raíz cuadrada de 10 a la 8 más omega cuadrado. Voy a volver a GeoGebra. Esta no la vamos a mostrar más. Voy a tener que volver a cambiar la escala seguramente. A ver, vamos a empezar de nuevo. Ahí está. Y dijimos entonces que la función de transferencia es 10 a la 4, que es 10.000, dividido la raíz cuadrada. A ver si tengo el teclado acá. Y bueno, si no escribo SQRT, la raíz cuadrada de 10 a la 8. Acá sí me va a ser más fácil poner 10 a la 8. Más x cuadrado. Ahí está. Bien, y fíjense, acá esto parece una constante, pero en realidad le vamos a tener que cambiar también la escala. Déjenme pensar, cuando esto va a tender a 0 y para valores de x muy chicos, esto es 1, y para valores de x muy grandes, ¿qué serán valores de x muy grandes? Y a ver si le ponemos, por ejemplo, 1000. No es suficiente. Ahí está. Y le vamos a poner que el I máximo sea 1,2 y que el I mínimo sea menos 0,2. Ahí está. Bien, esta es la gráfica que yo quería que viéramos. Fíjense, este es el espectro de módulo. Este es el espectro de módulo de la función que nos da la salida del sistema. ¿Sí? Y acá lo importante a observar es que a medida que la frecuencia aumenta, la respuesta del sistema disminuye, ¿sí? En valor. Fíjense, veamos de nuevo la expresión numérica, esta que tenemos acá. Y fíjense que es interesante de ver que a medida que la frecuencia aumenta, que la frecuencia es la variable que tenemos acá en el denominador, perdón, a medida que la frecuencia aumenta, como la frecuencia está en el denominador, nos va quedando un cociente donde el denominador aumenta cada vez más
y a medida que el denominador aumenta, el cociente disminuye. Entonces, el módulo de esa respuesta al impulso va a disminuir, ¿sí? Esa sería entonces la respuesta en frecuencia y se corresponde con lo que estábamos viendo recién en el simulador, en que, voy a volver a GeoGebra, en que a medida que aumenta la frecuencia, la respuesta disminuye. Y por eso a este tipo de circuitos se le llama filtro pasabajos, porque las frecuencias bajas pasan a través del circuito, pero las frecuencias altas no, sino que se ven atenuadas. Sí, déjenme ver acá si puedo poner escala logarítmica, porque la gráfica que estábamos viendo recién estaba en escala logarítmica. A ver, y tendría que ser escala logarítmica para el eje de las y. Bueno, no hay problema, no encuentro cómo ponerlo en escala logarítmica, pero quería que lo viéramos en escala logarítmica porque si yo vuelvo ahora al simulador que estábamos viendo recién, fíjense acá que la respuesta del sistema es la misma que la que estamos viendo de la gráfica que hicimos del módulo de la salida. Sí, es la misma, nada más que acá se ve distinto porque esta está en escala logarítmica. Sí, que se dibuja así en escala logarítmica porque, digamos, trabajar con una escala logarítmica tiene algunas propiedades que son bastante prácticas para hacer este tipo de gráficas en donde se ve la respuesta de los sistemas. Eso también lo van a ver más adelante y bastante intenso, así que no se preocupen si ahora no, digamos, no se entiende mucho. Bien, voy a tratar entonces ahora de hacer como un breve repaso de lo que acabamos de ver ahora para tratar de cerrar todo este ciclo que estamos viendo ahora de cómo usar la transformada de Laplace para encontrar la respuesta de un circuito, ¿sí? Así que vuelvo al principio. Nosotros tenemos un circuito, que en este caso es un circuito LR, que tiene un inductor y un resistor. Tomamos como entrada a este circuito, que es nuestro sistema, ¿sí? Reemplacen cada vez que digo circuito por sistema, o es más, podría decir sistema para que se parezca más a cómo estamos usando los términos en esta materia. Tenemos este sistema, que es el circuito, que tiene una entrada, que es un voltaje de entrada, y una salida, que es el voltaje en el resistor. Queremos encontrar la respuesta de este sistema ante la entrada impulso. Entonces, lo que hacemos es encontrar la ecuación diferencial que representa el funcionamiento de este sistema. Para eso ocupamos las leyes de la física correspondientes y encontramos que esta es una ecuación diferencial. Como la ecuación que representa el funcionamiento de este sistema es una ecuación diferencial, ocupamos transformada de Laplace para encontrar la respuesta de esa ecuación diferencial, o la solución de esa ecuación diferencial. Hacemos todo lo que hemos visto en la materia. Transformamos por Laplace, despejamos, llegamos a la expresión que queramos. En este caso tenemos acá la función de transferencia. En este caso después teníamos la función de salida para una entrada dada, que era el impulso. Antitransformamos y obtenemos la respuesta del sistema. Y podemos ver también el espectro de módulo de la salida del sistema para ver que este sistema es un filtro pasabajos, lo que significa que deja pasar las frecuencias bajas y que elimina las frecuencias altas. Esa información la podemos ver en GeoGebra, viendo el espectro de módulo de esta función. ¿Sí? Vemos que para frecuencias bajas la respuesta es 1, y a medida que la frecuencia aumenta, la respuesta va disminuyendo, por ende está filtrando, está eliminando las componentes de frecuencia más altas, y eso lo podemos ver también en este simulador que tenemos acá, ¿sí? Que tomamos como salida, lo que dice acá salida justamente, y en este caso este generador de entrada es como una especie de generador de ruido, no de ruido, perdón, es un
un generador de barrido, que se llama, que es decir, que va barriendo en todas las frecuencias para que se pueda construir esta gráfica en donde vemos cómo responde este sistema para cada una de las frecuencias. ¿Sí? Y vemos también que a medida que aumenta la frecuencia, la respuesta del sistema disminuye. Bueno, y finalmente quiero que veamos otra aplicación que tiene este simulador acá, que fíjense que es interesante, que dice Signal Processing, ¿sí? Acá a la izquierda. Inclusive tienen una para series de Fourier, si quieren después la pueden ver para ver qué se puede hacer ahí con series de Fourier. Y acá tenemos los filtros digitales. Que acá como filtros digitales podemos elegir, por ejemplo, distintos tipos de entrada. ¿Sí? En este caso es ruido. El ruido tiene todas las frecuencias. Déjenme que... Me está faltando una gráfica acá en el medio, que no sé por qué no se ve. Ahí está, es que lo tenía que activar. Bueno, y cuando lo activo acá, que dice sonido on, me está haciendo un ruido acá en mi computadora. A ver si les puedo compartir también. Bien, ahí están escuchando entonces el ruido, que es lo que estamos tomando como señal de entrada. Se pone ruido porque acá estamos teniendo un filtro pasa bajos, ¿sí? Que es lo mismo que estábamos viendo recién en el circuito, y se pone ruido justamente para que veamos cómo responde el filtro. Porque el ruido tiene una característica y es que tiene componentes de todas las frecuencias. ¿Sí? Por ejemplo, si yo elimino el filtro, por ejemplo, acá, ahí está, fíjense, le bajo un poquito más. Ahí eliminé el filtro y fíjense que el ruido tiene un espectro, acá donde dice Spectrum, que tiene todas las frecuencias. Entonces, al poner un filtro, fíjense, ahí puse un filtro, que es un filtro pasabajos. Fíjense cómo cambió el espectro de ruido y solamente tenemos espectro en las bajas frecuencias que están pasando a través del filtro. Según yo cambie las características de ese filtro, pasan más o menos frecuencias. Y puedo cambiar acá también lo que se llama la frecuencia de corte del filtro. Esto lo van a ver más adelante, ¿sí? Es como para que tengan una aplicación nada más. Fíjense, a medida que aumento pasan más frecuencias, a medida que disminuye pasan menos frecuencias. Y fíjense qué interesante que aparece acá abajo la respuesta al impulso del filtro. Sí, en este caso fíjense que tiene una forma como un seno cardinal. A ver si nos apareciera como una exponencial. Bueno, ahí se parecería a una exponencial. Que sería más o menos lo que tenemos ahora, sería un filtro de orden 1, si se quiere, que es más o menos lo que estamos teniendo, pero bueno, no importa. Ahí tenemos la respuesta al impulso. Bueno, no sé qué más decirles acá con respecto al filtro, porque en realidad este es un filtro digital y escapa un poco a lo que vemos en esta materia. Después van a estudiar filtros digitales. Es distinto, o sea, si bien el concepto es el mismo, es distinto el funcionamiento con respecto a un filtro analógico, que es lo que vimos recién como ese circuito LR, sí que era un filtro analógico. Pero bueno, como para mencionar un poquito más algo que se relaciona con esto que estamos viendo ahora.